Hola, buenos días. Hoy es martes 24 de noviembre del año 2020. La reflexión se basa en Juan, capítulo 15, 1 al 17. Como siempre, recomendando que lean en casa todos los versículos. Y un titulito es Árbol con frutos. Vamos a ponernos como un árbol, pero primero el árbol. Vamos en un tipo de metáfora, ejemplo, no tratando de faltar respeto al Padre, que Él es como un árbol, pero la raíz está en su reino y es de su reino, perdón la hora, es de la raíz en su reino hacia abajo, es el tronco, de su reino en dirección a la tierra, tronco, ramas, el enramaje, las hojas. Y nosotros somos sus arbolitos, también somos un árbol, solo que las raíces están en la tierra, el tronco de la tierra hacia arriba, el enramaje, ramas, hojas, y se une la enramada del Padre de arriba hacia abajo con nuestra enramada de abajo hacia arriba. Se unen y se mezclan, se enredan una con otra. Esto habla de una unidad. Ahora, en este ejemplo metafórico, encontramos en el capítulo 15 que habla de que Yeshua es la vid verdadera. Verso 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya en este ejemplo, el Padre es el que ha sembrado a la vid verdadera. Como ese árbol que decíamos que somos nosotros, el árbol que es el Padre descendió para unirse al árbol que somos nosotros. Descendió como Yeshua, la vid verdadera. La palabra vid dice yo soy la vid. Habla de el árbol, habla del tronco. Cuando en el verso número 2 dice todo pámpano, la palabra pámpano se refiere a las ramas, es lo que quiere decir. Entonces la vid es el tronco, pámpano son las ramas. Hay una sustancia pegajosa en los árboles por fuera, pero en algunas especies, ya que la mayoría esa sustancia savia va por dentro. Pero aquí hay algo importante. La savia representa al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. De tal manera que el tronco es la vid, los pámpanos la rama y la savia el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. La savia, Espíritu Santo, viene desde la raíz. La fe está representada en la semilla que se entierra, se abre la tierra y se entierra y se cierra la tierra. Esto es cuando ya la fe se activa y está tomando la fuerza de creer y sentir, no solamente creer o solamente sentir. La semilla hacia abajo echa raíz y hacia arriba un tallito que por medio de el poder de la fe que hablamos, rompe la tierra, la abre ahora de adentro hacia afuera. Así es la fe, de adentro hacia afuera. Y genera ese tallo un tronco que es la vid. Pero la savia, Espíritu Santo, que viene desde la raíz, sube por el tallito, ayuda a abrir la tierra,
sigue adelante de la tierra hacia arriba por un tallo que se va engrosando, como se diga, hasta hacerse un tronco. Y luego vienen los pámpanos, que son las ramas. Las ramas crean hojas, y ya que tiene hojas, genera fruto. En otras palabras, las ramas, pámpanos, somos nosotros, pegados a la vid, el tronco, que es el Señor Yeshua. Y unidos a Él, entonces, vamos a dar hojas y mucho fruto. En un resumen, la semilla que se siembra es la fe y el poder de la fe. Genera una raíz hacia abajo, que significa enraizados en la fe del Señor Yeshua. Genera un pabilo, un tallito que rompe la tierra, y de la tierra hacia arriba el tallo se convierte en un tronco que es la vid. Y el tronco, la vid, Yeshua, crea, y a él están unidas los pámpanos, que son las ramas, que somos nosotros, que genera hojas, y las hojas generan fruto. Bueno, en medio de esta explicación esperamos entendernos y mejor entender la palabra. Dice primero, ¿qué sucede cuando los pámpanos, o sea, las ramas, nosotros, no estamos unidos a la vid, el tronco, el Señor Yeshua? Verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, dice la Escritura. Y luego dice en el verso número 2, segunda parte, si no permanecen en mí, dice la palabra que no se puede llevar fruto. Luego sigue hablando en el verso 5, segunda parte, porque separados de mí nada podéis hacer. Luego en el verso 7 dice la Escritura, en el verso número 9, el 10, no, el 11, no, hasta ahí nos quedamos en esta primera parte, cuando habla de permanecer. Si no permanecen en mí, no lleva fruto. Pero no queda en fruto, sino que abajito dice que debemos llevar mucho fruto. Antes dice por sí mismo llevar fruto, en el verso número 4, primera parte. De ahí que en el verso 5 dice lleva mucho fruto. Conforme más fruto, más bendición para nuestras vidas. Entre más fruto damos, más fruto recibimos. Esto es la ley del que siembra, cómo siembra, qué siembra y para quién siembra. Entonces, en las partes que hemos leído, de que si no se permanece en él, dice la palabra será quitado. En un momento dado será quitado, es cortado. Mínimo una separación, porque separado de mí nada podéis hacer. Dice el verso 6, el que no permanece en él, dice, será echado fuera como pámpano, como rama, y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Aun cuando se refiere al infierno, aplicándolo ya en el conocimiento del Señor, en esta bendición, la vida seca, árida, fría, no produce fruto.
no produce una rama viva que genere una hoja y produzca el fruto. Hay que tener cuidado que nuestra vida no esté seca, húmeda y llena de vida. Queda establecido el primer punto, entonces, que hemos de permanecer en él, porque el que no permanece se seca, no lleva fruto, mucho menos mucho fruto. Y dentro de la naturaleza de los árboles hay una limpieza en las ramas por sí mismas y queda limpia la hoja, y ya luego, aunque tenga polvo y todo, es una manera de cómo el árbol en su misma naturaleza produce esa pureza. Y todo aquel que lleva fruto, dice el verso 2, lo limpiará para que lleve inclusive más fruto. Ahora, ¿qué sucede si permanecemos en él? Dice la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y aparte se seca. El que sí permanece será limpiado. Verso 2. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea que estamos listos, debemos estar listos para dar fruto. Pero recuerde que la savia que viene desde la raíz, desde la semilla, espíritu de fe, al tallito, y que abre la tierra y sigue el tallo, y luego la vid, el tronco, y las ramas, pámpanos, que somos nosotros, y la hoja que genera el fruto, manda toda la información desde la raíz, la savia, de ahí nace hacia arriba. Eso significa que nos recuerda, información que nos enseña, información que nos guía, información que nos aconseja, e información que nos dice cómo dar fruto y mucho fruto. Es la savia, entonces, la que hace la creación, la evolución, da el crecimiento y provoca el fruto. Dice el verso 4: y permanecen en mí como el pámpano, las ramas. Si permanecemos en la visión Yeshua, nosotros los pámpanos, vamos a llevar fruto por nosotros mismos. Pero si no permanecemos en la vid, en el tronco de Yeshua, no vamos a poder hacerlo. Y vuelve en el verso 5 a decirlo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Ya, para llevar mucho fruto hay que permanecer en él y tratar de sentir su presencia más y más, para sentir que él permanece en nosotros. Separados de mí nada podéis hacer. La rama que se corta, que se seca, que se mantiene alejada, no podemos hacer nada. No solamente no llevar fruto, sino nada. Luego viene el otro fruto, que es la palabra, permaneciendo en él. Y sigue hablando la Escritura, y dice el verso 9: permanecer en mi amor. El 10, que si permanecemos en su amor y en sus mandamientos, dice: y yo permanezco en el amor con ustedes. Lo de entender literalmente. Y luego viene otro fruto. Bueno, ya vimos este fruto del amor, la palabra, el amor. Y dice el verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otro fruto, el gozo. De ahí que en el verso 12 dice que os améis unos a otros. Sigue hablando del fruto del amor. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Otro fruto,
la amistad. Ya no llamaré siervos sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace el amigo. De ahí que seguimos leyendo, dice la Escritura que Él nos ha elegido a nosotros y no nosotros a Él, para llevar mucho fruto. Prácticamente vamos terminando, porque hay un mandamiento que os améis unos a otros. Los frutos que debemos de generar a través de nuestra vida como ramas, pámpanos pegados al vid, el tronco, es la fe, es la palabra, el gozo, el amor, la amistad y sobre todo el permanecer en Él. Si yo permanezco en amor con mis hermanos, permanezco en Él, porque tengo que amar con el amor de Él. Y si permanezco amando a mis hermanos, ellos también van a empezar a amarme con el mismo amor. Sé que hay detallitos y no es al 100%, pero recuerde que lo que sembramos es lo que cosechamos. De ahí que es bien importante el vernos como un árbol, el vernos como las ramas, pámpanos, que siempre estemos en su presencia, en su gracia, en la conexión, en la relación con Él, para que entonces podamos llevar todo el fruto posible. Y como dice la Escritura, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y un fruto importante, básico, necesario, indispensable, es la salvación del alma de las personas. El hablar del Eterno para que le conozcan y le reciban, ese es el mejor fruto, porque hay que dar amor, hay que tener fe, hay que permanecer en su palabra y hay que provocar el gozo de la salvación. Escrito está, cuando un pecador se arrepiente, entonces hay gozo en el cielo y debe haber gozo en nuestros corazones. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, dice la palabra, que lleva el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero también dice el profeta que vendrá la lluvia anticipada, la lluvia a su tiempo y la lluvia después del tiempo. La lluvia representa la vida, la fuerza que nos da el Ruach HaKodesh. En el árbol es la savia, pero viene siendo el agua que da la vida al tronco y que genera la vida para tener fruto. Porque el árbol sin agua no vive. Nosotros sin el Ruach HaKodesh no viviríamos. Queda pues que te sientas tú como un árbol que da sombra, alimenta a las aves, que da belleza y que da vida a todo aquel que se acerca. Por Yeshua, que vive en nuestros corazones. Bendiciones, el amor de siempre. Shalom.